Primera jornada de Plaza Rural, hoy en un contexto de, por lo que se vio, lo que fuimos siguiendo a lo largo de la jornada, una fluidez en cuanto a la comercialización. Estamos con Christopher Brown, director de AgroOriental. Christopher, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Todo tranquilo? Muy bien. ¿Qué sensación les deja teniendo en cuenta, bueno, lo principal, creo yo, es el tema de la colocación, salvo quizás alguna categoría, en general ha sido me parece que el principal destaque hoy, ¿no? Tal cual, tal cual. La verdad que a destacar del remate, en cuanto a valores, creo que fue un remate muy similar al anterior, con una leve corrección en el ternero, creo que de un 1%, pero hay que tener en cuenta también que las terneras están más pesadas. Creo que al bulto estuvo igual que el remate anterior, o creo que $1 o $2 más al bulto en este remate. Pero te diría que fue un rematazo, Ricardo, una agilidad en todas las categorías, tanto las categorías livianas como las categorías más pesadas. Un remate con mucho dinamismo, mucho pique, obviamente que producto de la primavera que estamos teniendo, que la verdad que los campos están impresionantes de pasto, ha llovido bien y bueno, creo que eso fue el principal factor que tengamos un remate con esta fluidez. Eh, a su vez también lo que fueron los novillos más pesados, creo que el novillo 1 a 2 hizo un 5% al alza frente al remate anterior. Eh, Mucha demanda por los novillos tanto livianos como pesados. Eh, Se ve que algún corral estuvo operando, también mucho invernador, que bueno, que lo que te decía antes, que está con mucho pasto y bueno, tratando de capitalizar los kilos baratos de la primavera, bueno, que el mercado hizo que tenga este dinamismo y teniendo en cuenta también que la oferta de lo que son en negocios particulares, la verdad que la oferta de ganado de reposición es bastante escasa y bueno, creo que Plaza Rural vino con una oferta más que significativa y bueno, y el mercado operó y operó de forma muy fluida. En los terneros que viste, porque es una categoría que se ha defendido un poquito más, obviamente a lo largo de todo este año, eso está claro, que siempre fue por la exportación en pie, luego con el agua creo que el invernador también está jugando. ¿Cómo lo viste? Y bueno, yo te diría que los terneros, la verdad que una fluidez a lo largo de toda la mañana, que arrancamos hoy a las 9 con esa categoría, tanto las terneradas livianas de otoño como los terneros pesados, muy demandados, mucha fluidez. Se colocó el 100% de los terneros, y no, mal no recuerdo, no estoy ahora con los promedios, pero sí, invernadores operando. Así que te diría que fue una categoría que te diría que fue de las que tuvo más fluidez del día. Bien, un par de consideraciones, Christopher. A nivel geográfico, hay zonas que están pasadas de agua ya, ¿no? Pero en general se ha recibido buenas lluvias. ¿Lo viste marcado por alguna zona que demandara más que otra, que fuera más fluida la demanda o fuera más firme? Y yo te diría, Ricardo, que ya del remate pasado, cosa que quizás no es normal, te diría que la zona, el norte del país, que bueno, en años anteriores o en años normales, generalmente era la zona bueno, que era más oferente de ganado que demandante de ganado en esta época del año. Te diría que creo que luego de la seca durísima que tuvimos este año, mucha gente del norte tuvo que ajustar carga, producto de la seca. Y bueno, y en el norte empezó a llover antes. Te diría que saliendo del invierno ya empezó a llover bien en el norte, los campos en el norte brotan antes. Y bueno, y las lluvias han sido más concentradas en el norte, y la verdad que si uno anda por el norte del país, la verdad que los campos están soberbios, y te diría que es una zona que está demandando mucho ganado, que quizás en años anteriores, como te decía, era más zona ofertante de ganado en esta época del año previo al verano. Y bueno, y estamos viendo que mucha gente está recomponiendo las cargas que había ajustado en su momento y que está comprando mucho ganado. Después el resto del país te diría que en líneas generales ha operado de forma fluida, pero te diría que como zona a destacar, te diría que el norte del país está absorbiendo bastante ganado. Bien, ¿cómo está viendo el mercado de ganado gordo? Muy, en un minuto, ¿no? En menos. ¿Hay algo más de demanda, más allá del tema precio, ¿no? Pero digo, ¿está viendo alguna presión
mayor en cuanto a pedidos por parte de la industria? Bueno, yo te diría que esta semana era una semana bastante clave para el mercado del gordo, teniendo en cuenta que la mayoría de las industrias que estaban terminando de faenar los ganados de corral, ya creo que a alguna planta le quedaba algo para hacer esta semana, pero el grueso de los frigoríficos ya habían terminado la semana pasada con los ganados de corral. Y bueno, estamos todos expectantes a ver cómo iban a salir a la cancha la industria. Y te diría que esta semana vemos que hay un poco más de demanda, las entradas se han acortado. Principalmente te diría que hay más un interés mayor por parte de la industria por lo que son los novillos. Hay alguna planta que están con las cuadrillas kosher y bueno, que en semanas anteriores estaban retiradas del mercado justamente porque estaban abocadas a los ganados corral y esta semana empezaron a operar y te diría que hay un interés comparado con semanas anteriores. La verdad que la industria se ha puesto un poco más interesada por los novillos, incluso se ha tonificado un poco el mercado. Te diría que hoy por los novillos de punta, este, quizás en semanas anteriores era difícil superar los $3, 3,05. Esta semana quizás se consiga 5 centavos más. Algún novillo pesado bien bueno se consigue 3,10. Y bueno, y la vaca, eh, te diría que en valores similares a la semana anterior, en el eje de 2,70 a 2,75, la vaca pesada buena. Pero te diría que sí, te diría que están las entradas un poco más cortas y bueno, hay que ver cómo sigue la industria, si sigue con intenciones de mantener los niveles de faena altos que veníamos en semanas anteriores. Este, Creo que va a tener que salir a tentar un poco al productor, bueno, que el productor la verdad que está con mucho pasto, está metiéndole kilos a los ganados y como veíamos en semanas anteriores a los valores que venía proponiendo la industria de comprar, los que vendían era gente solamente que estaba o con necesidad de caja o porque tenía que cerrar algún verdeo y el resto de los productores que tenían posibilidad de retener los ganados estaban, la verdad que reteniendo y metiéndole kilos. Así que bueno, hay que ver un poco qué nivel de faena pretende mantener la industria en semanas anteriores y ver si presiona un poco sobre el mercado. Perfecto, entonces mañana, ¿desde qué hora van? Mañana arrancamos a las 9 de la mañana con lo que son los lanares y después ya arrancamos con toda la escalera de hembras. Impecable, entonces, Christopher Ram, director de Agrooriental, un gusto, nos hablamos. Gracias Ricardo por el contacto, un placer como siempre.